Previamente habíamos comentado el significado que tenía el ataque de Irán sobre suelo israelí, algo que nunca había sucedido en la historia, pero en este escenario tan curioso debemos comentar la respuesta por parte de Israel y sobre todo la respuesta por parte de Estados Unidos, que para algunos expertos pone en jaque las intenciones de Benjamín Netanyahu. ¿Por qué Estados Unidos le ha puesto un freno, por así decirlo, a Israel? ¿Y por qué ahora la administración israelí dice que no quiere una escalada en este escenario? Vamos a comentarlo. Israel le habría dicho a Estados Unidos que no está buscando una escalada significativa con Irán. Esto ha dicho un alto funcionario del gobierno de Biden a periodistas este domingo. Además, ha agregado que es parte de las discusiones que se tienen en curso. Lo que ha comentado el alto funcionario es que él cree que Israel dejó claro que no está buscando una escalada significativa con Irán. Eso no es lo que buscan. Buscan protegerse y defenderse. Esto de nuevo ha comentado el funcionario en la Casa Blanca. El presidente dejó muy claro que van a ayudar a defender a Israel y anoche dejó muy claro al primer ministro Benjamín Netanyahu que tienen que pensar cuidadosamente y estratégicamente sobre los riesgos de una escalada, añadió el alto cargo. El ministro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, también ha dicho este domingo que Israel iba a hacer que Irán pague de tal manera y en el momento en el que le convenga básicamente Israel. A primera hora del domingo, como habíamos comentado, el Gabinete de Guerra de Israel también se había reunido para poder debatir qué pasos van a seguir, sin alcanzar una decisión sobre cómo Israel debe responder al ataque de Irán. Según ha comentado un funcionario israelí, el Gabinete de Guerra israelí está decidido a responder, pero aún no tiene básicamente la decisión del momento y sobre todo el alcance. Uno de los principales dilemas a los que se enfrenta el gabinete es determinar la rapidez con la que Israel debe responder a este ataque. El funcionario ha dicho, por ejemplo, que las fuerzas de defensa de Israel han sido encargadas de presentar opciones adicionales para una respuesta. Pero en este complejo escenario es importante entender que, de hecho, la propia Casa Blanca ha salido al frente a decir que ellos no van a apoyar un ataque por parte de Israel a territorio iraní, que ellos no van a participar en un ataque, en un tipo de ejercicio militar dentro del territorio iraní. Que sí, que Estados Unidos está comprometido con Israel, pero en temas de defensa, no de ataque, lo cual también estaría demostrando cuál es la verdadera postura de Estados Unidos y por qué le está costando tanto a la administración de Benjamín Netanyahu responderle a Irán. Y de nuevo, llama la atención porque, como hemos comentado en anteriores videos, precisamente Benjamín Netanyahu dijo que estaban esperando este escenario desde hace años. De hecho, también es importante entender que Israel ha asegurado que va a responder al ataque, pero ahora aparentemente no se tiene la fecha exacta. De hecho, lo que llama la atención es que diferentes grupos armados que, como sabemos, apoyan a Irán han empezado a elogiar el ataque de Irán contra Israel. Pero, de hecho, en el escenario que se está viviendo en este momento, también es importante seguir comentando lo que sucede en Gaza, porque es importante entender la relación que tiene esto con lo anterior, y es que básicamente la Fuerza de Defensa de Israel ha empezado a movilizar 2 brigadas de la reserva para realizar actividades operativas en Gaza, lo cual estaría demostrando que la propia administración de Benjamín Netanyahu va a seguir con el ataque y sobre todo tomando medidas a lo que ellos han calificado necesario para acabar con Hamás. Entonces, primero, tenemos que Israel ha decidido no poner paños fríos a la situación, pero no ser tajantes a la hora de hablar de cuándo van a responderle a la administración de Irán, pero seguir con otro dilema que tienen bastante preocupante: el asedio a Rafah, que todavía sigue latente. Diferentes expertos están empezando a advertir que en realidad la estrategia de Irán es muy diferente a la que algunos creen. De hecho, se empieza a comentar el elevado gasto en defensa que ha debido tener el impacto negativo en la economía del país hebreo. Y es que la noche del sábado, Israel fue el blanco de un ataque masivo por parte de Irán. Según ha comentado Daniel Hagari, portavoz de las fuerzas de defensa de Israel,
casi el 99% de las amenazas aéreas contra el país hebreo fueron interceptadas. De hecho, salió corriendo Joe Biden a decir que habían interceptado todo, que esto era una demostración magistral, algo sin precedentes, algo increíble, pero aquí hay algo bastante curioso que se debe entender. ¿Cuál es la verdadera estrategia, en este caso, de la administración en Irán? Resulta que, por ejemplo, para poder repeler la ofensiva, esto tuvo un costo de una gran suma de dinero, que de hecho Israel no tiene en este momento. La reseña, por ejemplo, del medio israelí Ynet dice que, por ejemplo, Ram Ajmit, ex asesor financiero y jefe del Estado Mayor del país hebreo, ha comentado que los gastos podrían superar los 1.000 millones de dólares. Fueron unos 4.000 o 5.000 millones de séqueles para la defensa solamente de esta noche, terminó comentando el ex alto funcionario. Por su parte, Yoel Neve, ex economista, jefe del Ministerio de Finanzas, ha comentado la situación presupuestaria de Israel y ha advertido sobre posibles dificultades en el futuro. Lo que se comenta es que las implicaciones del aumento permanentemente del presupuesto de defensa en 60.000 millones de séqueles, casi unos 16.000 millones de dólares para que se entienda, es básicamente el 3% del Producto Interno Bruto. Tiene consecuencias muy significativas sobre la economía israelí. Esto puede llevar a una situación en la que tampoco se va a poder financiar, los gastos de intereses también van a aumentar significativamente porque la deuda va a aumentar a niveles muy grandes, según explicó el experto. Pero en este escenario, como hemos comentado, es importante analizar algo que los medios de comunicación básicamente de Occidente no están diciendo y que explicaría la verdadera estrategia por parte de Irán. Primero, el ataque se realizó directamente desde suelo iraní hasta territorio de Israel, lo cual obviamente da un margen de tiempo para poder ser avisado y prepararse para el ataque y sobre todo para la defensa. ¿Qué pasa? Que tranquilamente Irán pudo haber ejecutado los ataques en los países limítrofes de Israel, porque de hecho tenemos el tema del Líbano, tenemos el tema de Hezbollah, tenemos el tema de los hutíes que evidentemente trabajan con Irán. Entonces, si la intención era una inmediatez, se pudo haber ejecutado un ataque mucho más cerca a la frontera, precisamente con Israel. Sin embargo, lo que decidió hacer Irán es atacar desde su propio territorio, mandando dos mensajes. El primero, que son exactamente y específicamente ellos los que han decidido lanzar el ataque desde su propio territorio, algo que incluso el propio Israel había comentado, que si salía de ahí el ataque, ahí iban a responder, básicamente esperando la respuesta por parte de Israel. Y el otro punto importante es que, como hemos comentado, ha sido un ataque de, por ejemplo, para que se entienda, más de 200 drones, una cantidad similar de misiles, y todos han sido interceptados. Pero el gasto y el golpe económico que esto significa al propio Israel es algo que le va a terminar pasando factura. De esto también se suma que, por ejemplo, el presidente iraní ha comentado que la Guardia Revolucionaria habría dado una lección al enemigo sionista. Estas son palabras evidentemente de Irán, pero si se entiende lo que ha buscado realmente Irán y la forma en la que ha atacado, algunos consideran que están tanteando el terreno, mientras que otros consideran que en realidad este es un ataque que lo único que estaba buscando es mandar el mensaje, tener la repercusión, sobre todo mediática, que ha tenido y ha logrado, y, como hemos comentado, un gasto enorme en defensa que le está costando a Israel y sobre todo a su sistema económico. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.